Mi jefe me dijo, eres demasiado vieja para esta empresa, pero no para heredar mis deudas. No sabía que mi lealtad valía millones. Hace unos meses, mi jefe me miró a los ojos, con esa mirada fría y calculadora que solo un hombre que no ha conocido el hambre puede tener, y me dijo, Victoria, eres demasiado vieja para esta empresa. Tus manos ya no te responden, tu mente ya no es ágil. Pero no te preocupes, no te irás con las manos vacías. Heredarás las deudas que nos dejaste al cuidado. Pero antes de continuar, no olvides de suscribirte y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El eco de esas palabras aún resuena en mi alma, un recordatorio constante de cómo la lealtad de toda una vida puede ser pisoteada por la avaricia. Mi nombre es Victoria. Tengo 68 años y he dedicado los últimos 45 a esta empresa textil, Modas del Poz. Entré como costurera, con apenas 20 años y la aguja como única arma para enfrentar la vida. Vi crecer el negocio desde un pequeño taller con 3 máquinas hasta una marca reconocida, todo gracias al sudor de mis manos y al sacrificio de mis años. El señor del Poz, el fundador, fue como un padre para mí. Un hombre de principios, que valoraba el esfuerzo y la familia. Pero cuando él murió hace 5 años, dejando la empresa a su hijo, Marco, todo cambió. Marco, un joven de 30 y tantos, arrogante y con una fortuna heredada que no valoraba, empezó a deshacer el legado de su padre. Despidió a los empleados más antiguos, ignoró los consejos de quienes conocían el corazón del negocio y se obsesionó con las tendencias pasajeras que solo generaban pérdidas. Yo, Victoria, fui una de las pocas que se mantuvo. No por sueldo, sino por lealtad a la memoria del viejo señor del Poz. Me había prometido a mí misma cuidar la empresa como él lo hubiera hecho. Trabajaba más horas que nadie, asumía responsabilidades que no me correspondían e intentaba mantener a flote un barco que hacía aguas por todos lados. Marco me había relegado al departamento de archivos, entre cajas de documentos polvorientos, tratándome como un mueble viejo más. Él no sabía que, en la quietud de ese lugar olvidado, yo guardaba los verdaderos secretos de Modas del Poz. La estocada final llegó un martes. Marco me llamó a su oficina, un cubículo de cristal con vistas a la ciudad. Detrás de él, su esposa, Diana, una mujer superficial y obsesionada con el lujo, pulía sus uñas con desinterés. Victoria, dijo Marco, sin rodeos, hemos revisado los números. La empresa está al borde de la bancarrota. Y, sinceramente, tu salario, aunque mínimo, es una carga insostenible. Te vamos a despedir. Sentí un pinchazo en el pecho, pero no de sorpresa, sino de indignación. ¿Despedirme? ¿Después de 45 años? Señor Marco, yo he salvado esta empresa de la quiebra en 3 ocasiones con el señor del Poz padre. Conozco cada hilo, cada proveedor. Eso es el pasado. Me interrumpió Diana con una risita despectiva. Ahora necesitamos gente joven, con ideas frescas. Usted ya no encaja. Pero no te preocupes, añadió Marco con una sonrisa cínica, recostándose en su silla de cuero. Como un gesto de buena voluntad por tus años de servicio, te dejaremos una parte del negocio. Cuando la empresa se declare en bancarrota y sea embargada, tú heredarás una parte proporcional de las deudas. Así, todos compartiremos la responsabilidad de la quiebra. La sangre me hirvió. ¿Herencia? ¿Deudas? Ellos querían limpiar sus nombres y salir de la ruina arrastrándome a mí. Miré a Marco a los ojos y, por primera vez, no vi al hijo de mi querido jefe, sino a un lobo disfrazado de cordero. ¿Deudas, señor Marco? Pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila. ¿Está seguro de que no hay otra solución? ¿Ha revisado bien todos los archivos? Quizás haya algo que usted haya pasado por alto. Marco se rió, Diana también. ¿Tú, Victoria? ¿Tú sabes más de mi empresa que yo? No me hagas perder el tiempo. Tienes 2 días para desalojar tu puesto. Salí de esa oficina con la dignidad intacta, pero con el corazón incendiado.
Ellos creían que yo era una anciana senil, incapaz de defenderse. No sabían que, en la última conversación que tuve con el viejo señor del Poz en su lecho de muerte, él me había confiado un secreto que nadie más conocía. Un secreto guardado en los archivos, sellado con un código que solo él y yo conocíamos. Un tesoro que no solo salvaría a la empresa, sino que la haría resurgir de sus cenizas y, de paso, convertiría a Marco y Diana en los nuevos herederos de la pobreza que tanto despreciaban. Fui directamente al departamento de archivos. Mis manos, que ellos decían demasiado viejas, encontraron con precisión milimétrica la caja oculta detrás de unos viejos patrones. Dentro, había un cuaderno de cuero ajado. En la primera página, una frase del viejo Del Poz, para Victoria, la única que siempre fue leal al alma de Del Poz. Y al final, la verdadera joya, los planos de una patente secreta de un nuevo tejido, ecoamigable y de alta resistencia, que valía millones en el mercado actual. Una patente que el viejo Del Poz había desarrollado en secreto, antes de morir, para garantizar el futuro de la empresa, y que solo Victoria, la vieja despedida, tenía la llave para hacerla pública. El miércoles amaneció gris, como si el cielo mismo supiera que hoy se cometería una infamia. Marco no se conformó con despedirme en la privacidad de su oficina. Él necesitaba un espectáculo. Quería usar mi salida como una advertencia para los pocos empleados antiguos que aún quedaban, aquellos que recordaban con cariño a su padre. A las 10 de la mañana, hizo sonar la campana de la planta principal. Cientos de costureras y operarios se detuvieron, el rugido de las máquinas se apagó, dejando un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el taconeo incesante de Diana, que caminaba junto a Marco con una sonrisa de suficiencia. «¡Atención todos!», gritó Marco, subiéndose a una de las mesas de corte. Como saben, Modas del Poz está pasando por un proceso de modernización. Y para que lo nuevo nazca, lo viejo debe morir. Me señaló con un dedo acusador. Yo estaba allí, de pie, con mi gastada chaqueta de lana y mis manos entrelazadas, sintiendo el peso de 1000 miradas sobre mí. Victoria, nuestra querida archivista, nos deja hoy. Su ciclo ha terminado. Pero para que vean que somos generosos, le hemos dado una participación especial en el futuro financiero de la empresa. Un aplauso para la nueva socia de nuestras deudas. Nadie aplaudió. El silencio fue su mayor derrota, pero a Marco no le importó. Diana se acercó a mí y, frente a todos, me arrebató el carné de empleada que colgaba de mi cuello, rompiendo la cinta con un tirón brusco. Ya puedes irte, abuela. Deja la caja de hilos y vete antes de que llamemos a seguridad. Aquí ya no eres nadie. Bajé la mirada, no por vergüenza, sino para ocultar el fuego que ardía en mis pupilas. Recogí mi pequeña caja de cartón. Dentro no había hilos, estaba el cuaderno de cuero del viejo Del Poz. Salí de la fábrica bajo un pasillo de lágrimas de mis compañeras. Pero al cruzar la puerta metálica, no me dirigí a la parada del autobús. Caminé 3 calles abajo, hasta un modesto despacho de abogados que Marco seguramente consideraría insignificante. En la puerta se leía, Bufete Aranda, Justicia para el Trabajador. Entré y un hombre joven, de unos 30 años, levantó la vista. Sus ojos se iluminaron al verme. «Señora Victoria, ¿es usted?», preguntó el joven, levantándose de inmediato. «Hola, Daniel. Ha pasado mucho tiempo desde que tu padre y yo tomábamos café en el taller». Daniel Aranda era el hijo del abogado personal del viejo Del Poz. Su padre había muerto poco después que mi jefe, y Daniel había heredado el despacho y, sobre todo, los principios de su progenitor. Mi padre siempre decía que si algún día usted cruzaba esa puerta, el destino de Del Poz cambiaría, dijo Daniel, ofreciéndome una silla. «¿Qué ha pasado?». Le conté el plan de Marco de hacerme responsable de las deudas mediante una cláusula de herencia de pasivos que me habían obligado a firmar años atrás bajo engaños. Pero sobre todo, le puse el cuaderno de cuero sobre la mesa. Daniel lo abrió y, a medida que pasaba las páginas, su rostro se tornaba de una palidez mortal. «Victoria, ¿usted sabe lo que es esto?».
susurró. No es solo una tela. Es un polímero biodegradable que se puede fabricar con los desechos de la industria textil actual. Es la solución a la contaminación que está matando al sector. Si esta patente se registra a su nombre, no quiero registrarla a mi nombre para hacerme rica, Daniel, le interrumpí, mi voz firme como el acero. Quiero registrarla para salvar a las familias que trabajan en esa fábrica. Y quiero que Marco y Diana descubran que la vieja inútil era la única que tenía la llave del cofre que ellos intentaron saquear. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Marco y Diana celebraban fiestas en la mansión familiar creyéndose a salvo de la quiebra inminente, Daniel y yo trabajamos en las sombras. Descubrimos que Marco había estado desviando fondos de las pensiones de los trabajadores para pagar las joyas de Diana. Creían que al declarar la empresa en bancarrota y traspasarme las deudas a mí, las autoridades no investigarían el desfalco. Era el crimen perfecto, si la víctima hubiera sido la anciana sumisa que ellos imaginaron. Mañana es la junta de acreedores, Victoria, dijo Daniel una noche. Marco planea firmar la disolución de la empresa y hacerle entrega formal de los documentos donde usted asume la responsabilidad legal de los impagos. Si firmamos la contrademanda en ese momento, no habrá escapatoria para ellos. Estaré allí, Daniel. Con mi mejor vestido de los domingos. La sala de conferencias de modas del POS estaba llena de hombres trajeados y banqueros con cara de pocos amigos. Marco presidía la mesa, con Diana a su lado luciendo un collar de diamantes que, yo sabía bien, valía el salario de un año de 10 costureras. Bien, señores, dijo Marco con voz triunfal. Como saben, la empresa no puede más. Aquí tengo los documentos de liquidación. Y aquí, me señaló mientras yo entraba discretamente al fondo de la sala, tenemos a nuestra socia voluntaria, la señora Victoria, quien por contrato de lealtad vitalicia, ha aceptado absorber los pasivos para facilitar la transición. Marco me hizo una seña para que me acercara. Diana me miraba con asco, como si mi presencia manchara el aire acondicionado de la sala. Firma aquí, Victoria, dijo Marco, extendiéndome una pluma de oro. Firma y podrás irte a tu casa a descansar. Ya has hecho suficiente por nosotros. Tomé la pluma, pero no firmé. Miré a los banqueros y a los acreedores. Antes de firmar mi propia ruina, señores, me gustaría entregarles un informe técnico que el actual director parece haber extraviado. Daniel entró en la sala con una maleta llena de documentos. Marco se puso de pie, furioso. ¿Qué es esto? Seguridad. Saquen a este hombre de aquí. No tan rápido, Marco, dijo Daniel, repartiendo copias a los banqueros. Lo que tienen en sus manos es la auditoría de la patente Yalfosico. Una patente que fue registrada hace 3 días a nombre de una nueva corporación, Legado de Lealtad S.A., cuya dueña mayoritaria es la señora Victoria. Los banqueros empezaron a murmurar excitados. Uno de ellos exclamó, esta tecnología vale 50 veces la deuda total de esta empresa. Marco se quedó sin aire. Eso es mío. Estaba en mi fábrica. Es propiedad intelectual de la empresa que yo herede. No, Marco, dije, acercándome a él hasta quedar a pocos centímetros. Tu padre estipuló que esta patente solo se activaría si la empresa mantenía a sus empleados antiguos con dignidad. Al despedirme y humillarme, activaste una cláusula de revocación por ingratitud que tu padre dejó sellada hace 5 años. La patente no pertenece a Modas del POS. Me pertenece a mí. Diana se puso de pie, gritando como una loca. Mentirosa. Eres una ladrona de archivos. Ese collar que llevo puesto vale más que tu vida. Ese collar, señora Diana, intervino Daniel con una sonrisa gélida, ha sido identificado como una compra realizada con el fondo de pensiones de los empleados. La policía está esperando afuera. No solo por el robo de fondos, sino por intento de fraude procesal al querer traspasar deudas inexistentes a una empleada mediante engaños. Vi cómo las esposas se cerraban en las muñecas de Marco. Vi cómo Diana perdía su compostura y lloraba, rogando que no le quitaran sus lujos.
mientras lo sacaban de la sala, Marco me miró con un odio puro. «Me lo has quitado todo, vieja estúpida», gritó. «No, Marco», le respondí con una calma que me llenó el alma. «Te he devuelto lo que tú mismo sembraste, el vacío. Hoy, la fábrica ha vuelto a abrir bajo un nuevo nombre. Ya no hay despachos de cristal ni collares de diamantes para los directivos. Hay salarios justos, guardería para los hijos de las costureras y una tecnología que está limpiando los ríos de nuestra ciudad. Yo sigo yendo a la oficina de archivos de vez en cuando, pero ahora para enseñar a los jóvenes que el hilo más fuerte de una empresa no es el dinero, sino la integridad de quienes la construyen. A veces, cuando el silencio inunda mi nueva oficina, escucho la risa del viejo del Post. Y sé que, donde quiera que esté, está orgulloso de que su vieja empleada no dejó que su alma se vendiera al mejor postor. Porque en la vida, las deudas se pagan, pero la lealtad se hereda en forma de libertad. Tras el estallido en la sala de juntas, Marco no se dio por vencido tan fácilmente. Sus abogados, pagados con dinero que aún quedaba en cuentas ocultas, lograron retrasar la orden de detención inmediata mediante una fianza millonaria. Marco volvió a la fábrica al día siguiente, no como dueño, sino como un animal acorralado. «Si no puedo tener esta empresa, nadie la tendrá», susurró Marco mientras recorría los pasillos de producción a las 3 de la mañana. Su plan era siniestro. Sabía que la patente que Victoria poseía necesitaba los libros de fórmulas químicas originales que se encontraban en la caja fuerte del sótano. Sin esos libros, la patente era solo una idea teórica, no se podía producir el tejido a gran escala. Esa noche, Marco contrató a un grupo de hombres para entrar en el departamento de archivos y saquearlo. Querían borrar cualquier rastro del trabajo de su padre y, de paso, destruir la reputación de Victoria sembrando pruebas falsas de que ella había estado robando material de la fábrica durante años. Pero Victoria conocía los rincones de esa fábrica mejor que los planos arquitectónicos. Ella no se había ido a casa a descansar. Sospechando que Marco actuaría como el cobarde que era, se quedó escondida en el viejo cuarto de calderas, vigilando. Cuando vio las linternas de los matones de Marco iluminando el archivo, Victoria no llamó a la policía de inmediato. Sabía que Marco diría que solo estaba recuperando propiedad de la empresa. Ella necesitaba una prueba irrefutable de su maldad. Con un viejo teléfono móvil que Daniel le había enseñado a usar, Victoria empezó a grabar desde una rendija. Vio a Marco entrar en el archivo, desencajado, tirando las cajas que ella había organizado con tanto amor durante décadas. «Busquen los libros de fórmulas», gritaba Marco. «Y cuando los tengan, quemen este basurero. Quiero que esa vieja sepa lo que es perderlo todo de verdad». Diana estaba allí también, envuelta en un abrigo de piel, pateando las máquinas de coser con desprecio. «Asegúrate de que no quede ni una foto del viejo», decía ella. «Quiero borrar el nombre de Del Post de esta ciudad». Victoria sintió que el corazón se le partía al ver cómo Marco prendía fuego a una pila de documentos en medio del archivo. El humo empezó a llenar el lugar. Los matones salieron corriendo con una caja metálica, creyendo que tenían los libros. Victoria sabía que si no actuaba, 40 años de historia se convertirían en cenizas. A pesar de su edad y del aire viciado, salió de su escondite. Corrió hacia las llamas, usando su chaqueta de lana para sofocar el fuego que empezaba a lamer las estanterías de madera. «No vas a ganar, Marco», gritó ella, aunque no había nadie para escucharla. Luchó contra el fuego con la fuerza de quien defiende a un hijo. Sus manos se quemaron, su rostro se llenó de hollín, pero logró salvar el estante principal. Fue entonces cuando descubrió algo que Marco, en su prisa, no vio. Debajo de la mesa de corte que Marco había intentado incendiar, había una trampilla. Dentro de esa trampilla no estaban los libros de fórmulas, esos los tenía Daniel a buen recaudo, sino algo mucho más valioso para la justicia, el verdadero testamento del señor del Post padre. Al día siguiente, mientras Marco y Diana intentaban huir hacia el aeropuerto con la caja metálica, que solo contenía catálogos viejos de hilos, una trampa que Victoria había preparado días antes,
fueron interceptados por la policía y por Daniel Aranda. Victoria apareció en la terminal, con las manos vendadas y el rostro cansado, pero con una mirada de triunfo que iluminaba todo el aeropuerto. ¿Buscabas esto, Marco?, dijo Daniel, sosteniendo el testamento original que Victoria había rescatado de las llamas. El documento era demoledor. El viejo del Poz, conociendo la naturaleza ambiciosa y voluble de su hijo, había incluido una cláusula de heredero indigno. El texto decía claramente: si mi hijo, Marco del Poz, llegara a atentar contra la integridad de la empresa, de sus empleados o de la lealtad de quienes me sirvieron con honor, su derecho a la herencia quedará anulado de forma inmediata. En tal caso, la propiedad total de Modas del Poz pasará a manos de una cooperativa liderada por mi empleada más fiel, Victoria, quien sabrá guiar a los trabajadores hacia un futuro digno. Marco cayó de rodillas en medio de la terminal del aeropuerto. Diana, al ver que el dinero se había esfumado, ni siquiera lo miró, intentó alejarse, pero la policía la detuvo por la malversación de los fondos de pensiones. La historia de Victoria se extendió por toda la industria. No solo recuperó la empresa, sino que la transformó. Marco fue condenado a 10 años de prisión por fraude, intento de incendio provocado y malversación. Diana, abandonada por todos sus amigos de la alta sociedad, terminó trabajando en una lavandería para pagar sus deudas legales. Victoria, a sus 68 años, no se jubiló. Se convirtió en la presidenta de la primera cooperativa textil ecológica del país. El primer día de la nueva gestión, Victoria se paró frente a sus compañeras costureras. Hace años me dijeron que era demasiado vieja para este negocio, dijo Victoria, mirando sus manos vendadas. Hoy les digo que la experiencia no es una carga, es el hilo de seda que mantiene unido todo lo que vale la pena. La empresa volvió a prosperar. La tecnología de la patente de Alfósico se vendió a todo el mundo, pero los beneficios no se fueron a comprar diamantes. Se usaron para construir un centro de salud para los trabajadores y una escuela de diseño para jóvenes sin recursos. Victoria seguía caminando por la fábrica cada mañana. Ya no se escondía en los archivos. Ahora, cuando las máquinas rugían, no sonaban a esclavitud, sino a una orquesta de dignidad. Y en el despacho principal, sobre el escritorio que alguna vez fue de su jefe, Victoria colocó una foto de ella y el viejo del Poz, con una nota que decía: misión cumplida, señor. La lealtad no tiene fecha de caducidad. El silencio en Modas del Poz ya no era de miedo. Era el silencio de la paz de quien ha hecho lo correcto. Victoria sonreía, respirando el aroma del algodón limpio, sabiendo que su historia no terminaría en un archivo polvoriento, sino en el corazón de cada persona que aprendió que, frente a la avaricia, la dignidad siempre tiene la última palabra. Marco, desde la celda de detención preventiva, utilizó sus últimos contactos para filtrar una noticia falsa a los periódicos nacionales. Al día siguiente, los titulares gritaban: anciana resentida roba empresa familiar mediante manipulación de testamento. Intentaron pintar a Victoria como una mujer calculadora que se había aprovechado de la demencia del viejo del Poz en sus últimos días para redactar esa cláusula de ingratitud. Diana, quien logró salir bajo fianza gracias a que su familia puso sus últimas propiedades como garantía, se convirtió en la cara de una campaña de difamación. Aparecía en televisión llorando, diciendo que Victoria era una extraña que se había obsesionado con su esposo y que odiaba la juventud. Esa mujer no es una heroína, decía Diana ante las cámaras, es un fantasma del pasado que quiere hundirnos a todos porque no soporta que el mundo haya avanzado. Victoria empezó a recibir llamadas de odio. Piedras fueron lanzadas contra las ventanas de la fábrica. Algunos de los empleados más jóvenes, influenciados por las redes sociales y el miedo a perder sus empleos si la empresa se hundía legalmente, empezaron a murmurar a sus espaldas. ¿Y si Marco tiene razón?, decían en el comedor. ¿Y si ella solo quiere el poder para vengarse de que la despidieran? Victoria caminaba por la planta y sentía el vacío. Daniel Aranda, su abogado, entró a su oficina una tarde con el rostro desencajado. Victoria,
Han solicitado una exhumación del cuerpo del señor del Post para probar que estaba bajo efectos de medicamentos fuertes cuando firmó ese documento. Si logran probar que no estaba lúcido, el testamento se anula y tú podrías ir a la cárcel por falsedad documental. Victoria se levantó de su silla, miró sus manos, cuyas cicatrices por el incendio aún estaban frescas, y tomó una decisión. No iba a permitir que profanaran la tumba de su amigo y mentor. Victoria recordó algo que nadie más sabía. El viejo del Post tenía un chofer, un hombre llamado Samuel, que había sido despedido por Marco meses antes de la muerte de su padre porque sabía demasiado. Samuel había desaparecido de la ciudad. Daniel, tenemos que encontrar a Samuel, dijo Victoria. Él no solo conducía el coche, él era los oídos y los ojos del señor del Post. Él estuvo presente cuando se firmó ese testamento en secreto, en una pequeña notaría de un pueblo costero, no en la ciudad. La búsqueda de Samuel fue una carrera contra el tiempo. Marco, desde la cárcel, envió a sus matones para encontrarlo primero. Sabía que Samuel era el único que podía destruir su mentira. Tras días de búsqueda, Daniel localizó a Samuel en una pequeña choza de pescadores, viviendo en la pobreza absoluta. Cuando Victoria llegó allí, Samuel estalló en lágrimas. Señora Victoria, pensé que me habían olvidado. Tengo los videos, susurró el hombre. Samuel, por seguridad, había grabado con su teléfono celular la tarde en que el viejo del Post firmó el testamento. En el video, se veía al señor del Post sentado frente al mar, con una lucidez asombrosa, hablando directamente a la cámara. Sé que mi hijo intentará decir que estoy loco, decía el viejo del Post en la grabación, con voz firme. Pero la única locura fue creer que la ambición de Marco tendría límites. Victoria, si estás viendo esto, es porque él ya ha mostrado su verdadera cara. Este testamento no es un regalo, es una armadura para los que trabajan contigo. Marco no merece mi nombre porque no respeta el sudor ajeno. El día del juicio final, la sala estaba abarrotada de prensa. Diana entró con aires de reina, convencida de que ganaría. Marco fue llevado encadenado, con una sonrisa desafiante. Sus abogados presentaron informes falsificados de médicos comprados que decían que el viejo del Post sufría de alucinaciones. La señora Victoria manipuló a un hombre moribundo, concluyó el abogado de Marco. Exigimos la restitución de la empresa a su legítimo heredero de sangre. Daniel Aranda se levantó. No dijo una palabra. Simplemente encendió el proyector. Cuando la voz del viejo del Post inundó la sala, el silencio fue absoluto. Marco empezó a temblar. Diana intentó salir de la sala, pero los oficiales se lo impidieron. En el video, el señor del Post detallaba paso a paso las estafas que su hijo ya estaba cometiendo antes de que él muriera. Era una confesión desde la tumba. Pero el golpe de gracia fue cuando el viejo del Post dijo, y para que no haya dudas, mi chofer Samuel tiene los documentos originales firmados ante el notario de este pueblo, quien también grabó la sesión oficial. El juez no solo validó el testamento de inmediato, sino que aumentó los cargos contra Marco por perjurio, obstrucción a la justicia e intento de profanación. Diana, al verse acorralada y sin dinero, confesó en pleno estrado que ella había ayudado a Marco a falsificar los informes médicos para quedarse con las cuentas en el extranjero. Él me obligó, gritaba Diana mientras era esposada. Todo fue idea de él. Marco la miró con un desprecio infinito. Se habían destruido mutuamente, tal como Victoria predijo. Victoria regresó a la fábrica. Esta vez, los empleados no murmuraron. Formaron una valla humana y, cuando ella entró, el aplauso fue tan atronador que hizo vibrar los cristales. Victoria no se sentó en el despacho de lujo de Marco. Lo convirtió en una biblioteca y centro de formación. Ella prefirió mantener su pequeño escritorio cerca de las máquinas de coser, donde el sonido del trabajo le recordaba que estaba viva. Años después, cuando Victoria finalmente decidió retirarse, no le dejó la empresa a un pariente. Se la dejó a la cooperativa del Post, asegurándose de que cada trabajador fuera dueño de un pedazo de sus propios sueños. En su último día,
Victoria caminó hacia el jardín de la entrada, donde había plantado un rosal en memoria del viejo señor del Poz. Se sentó en un banco, respiró el aire limpio de la tarde y cerró los ojos. Ya no había deudas, ni incendios, ni juicios. Solo quedaba el eco de una vida bien vivida y la certeza de que, aunque el silencio de la vejez puede parecer debilidad, a veces es la pausa necesaria antes de que la justicia grite la verdad. Victoria sonrió, sabiendo que su historia inspiraría a miles de viejos inútiles a recordar que su valor no lo decide un jefe, sino la integridad de sus propios actos. Si te gustó esta historia, no olvides de dejar tu like y de suscribirte para más historias y de dejarnos en los comentarios desde donde nos visualizas. Hasta la próxima historia.